Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Francisco Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de 5º grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenido, profesor. Bienvenido, Ton. ¿Cómo estás? Ya llegué, perdón. Se te hizo tarde hoy, ¿eh? Sí, un poco. Bienvenido, Ton. Ale, bienvenido. Y estudiantes en casa, bienvenidos. Creo que no nos hace caso porque se quedó dormido con los ojos abiertos. Ton, Pero si me acaba de saludar, profesor. Ton. ¿Sí? ¿Qué es lo que desea? No, sí está muy dormido. Ton, te estamos saludando. Bueno, al menos yo te saludé y no me respondiste, ¿eh? ¿Te pasa algo? ¿Qué? Sí. No. Claro que no. Es que solo decidí que desde el día de hoy yo voy a ser diferente a todos los demás. Y claro que le respondí el saludo. Los que no me contestaron fueron ustedes. Pues yo nunca escuché, ¿eh? Lo hiciste con la mente, me vas a salir ahora. ¿Y ahora eso de dónde lo sacaste, Ton? Es mi poder magnífico y es justo lo que me va a hacer diferente. Y como ni tú, ni el profesor, ni los estudiantes que nos ven en casa pueden explicar el poder de mi mente. Seguramente alguien va a comenzar a escribir alguna leyenda sobre mí y mi asombroso poder. Y yo pasaré a la historia como el magnífico Ton, el poderoso. O sea, no. A ver, no, Ton, no. Las cosas no son así, mira. ¿No? Las leyendas no surgen, ya lo habíamos visto que no surgen así. A ver, ustedes estudiantes en casa, les adelanto que esto es justo algo de lo que vamos a platicar en nuestra clase de lengua materna, así que pues bienvenidos sean y seguiremos hablando sobre los elementos de realidad y fantasía en los relatos orales. ¿De acuerdo? Pues Sí. vamos a comenzar retomando algunos aspectos sobre las leyendas que ya se han dicho, así que mi querido Ton, pon mucha atención. ¡Ay, profe! Le salió un verso sin esfuerzo. ¿Ya ves? ¿Otra vez? Está bien. Atento estaré. Por favor. Muy bien, estudiantes en casa, si consultan la página 51 de su libro de lengua materna, 5º grado, encontrarán la siguiente información. Vamos a ver. 51, ¿verdad, profesor? 51, perfecto. Y dice así: las leyendas constituyen parte de nuestra cultura, pues por generaciones las personas han narrado historias extraordinarias y fantásticas que sirven para explicar fenómenos de la naturaleza y sucesos históricos, entre otras cosas. Para que quede más claro, yo encontré lo siguiente en un artículo de internet. Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. ¡Ay, ahí está! ¿Ya ven? Entonces, ¿por qué mi poder mental no se puede convertir en leyenda? A ver, va. Primero, porque lo que estás diciendo no es verdad. La verdad es que no tienes ningún poder mental, eso que dices no es cierto. Y segundo, porque al no existir, no hay ese aspecto de realidad concreta para que se combine con la fantasía y se puede explicar. ¿Realidad con qué? Recuerda, Ton, y ustedes en casa recuerden que los elementos que forman parte de una leyenda son los siguientes. Vamos a verlo. Primero, es una narración basada en personajes o hechos ubicados en contextos geográficos o históricos que provienen de tradiciones orales y que se transforman a través del tiempo. Ale, ¿me ayudas? Claro que sí, se transmiten de generación en generación, casi siempre de manera oral. Las características de los personajes están dadas por un ámbito cultural y social. La leyenda se sitúa en un lugar y en un sitio específico. La leyenda tiene la intención de prevenir o advertir o aconsejar sobre las actitudes o la presencia de acontecimientos riesgosos. Esto depende de la comunidad o de la población donde se originó. ¿Le sigo, profesor?
Va el último, venga. La mayoría de las leyendas tienen como protagonista a seres humanos que fueron relevantes en un momento histórico, debido a sus acciones, pensamientos o hazañas. ¡Ay! ¡Santa cachucha! No, pues sí tengo mucho por hacer para hacerme leyenda. Y como puedes darte cuenta, Tom, aunque tuvieras en verdad esos poderes que dices, ese poder mental que nos estás presumiendo, todavía te faltaría cubrir muchos requisitos para que pudieran llegar a contarse leyendas acerca de ti. Ay, sí, Tom, como la relevancia de lo que haces, su importancia en nuestra cultura, que las historias que se cuentan de ti se vayan transmitiendo de generación en generación y sobre todo ese toque de fantasía que se agregue a tu historia. Así es. Todos esos elementos que van conformando las leyendas y los mitos. Te recuerdo que los mitos incluyen personajes mitológicos. Ay, a ver. Si la leyenda y el mito son narraciones que se transmiten de generación en generación y ambas utilizan elementos de la realidad combinados con fantasía, ¿en qué son diferentes las leyendas y los mitos? Esa es una muy buena pregunta. Las leyendas están basadas en hechos o personajes reales en un tiempo y lugar determinado. Ay, Ana, como yo. Sí, bueno, sí, pero a este tipo de narraciones se van agregando elementos fantásticos, es decir, que se basan en la fantasía. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Algo que venga de fantasía, como la magia, maestro. Muy bien, Tom. También puede tener elementos maravillosos o imaginativos, como algunos objetos o algún lugar que produzca esa magia de la que nos puso su ejemplo, Tom. Ah, ya sé, como la fuente de los deseos. Muy buen ejemplo. Y la leyenda entonces puede contener algunos elementos sobrenaturales o fantasmagóricos. ¡Uy, qué bello! Como las olas de fuego que hay en el monte. Y si las sigues, estas te llevan a donde hay un tesoro. ¡Qué padrísimo! ¡Yo quiero encontrar un tesoro! Además, quiero decirles que las leyendas hablan de todo lo que tienen a su alrededor. Es decir, que lo que narran es de acuerdo al lugar y tiempo en que se van compartiendo en una comunidad, región o lugar del mundo. Por ejemplo, ustedes estudiantes en casa, si ustedes viven cerca del mar, seguramente habrá muchas leyendas relacionadas con la playa y las olas o la vida marina. ¡Wow! Las leyendas son fascinantes. Ay, sí, quiero que algún día se haga una leyenda de Tom, el maravilloso. ¿No que eras el magnífico Tom, el poderoso? Bueno, sí, también. A ver. Antes de eso, quizá te convendría más, y estudiantes en casa, creo que le conviene, ayúdenme, convertirse en un mito, porque puede ser antes de ser una leyenda. A ver, escucha bien esto, Tom. Mira, los mitos son narraciones que explican fenómenos naturales como la creación del universo o la existencia del sol y la luna, el nacimiento de volcanes, etcétera, utilizando personajes fantásticos que pueden ser dioses, semidioses, héroes o monstruos. Ay, imagínate, Tom, que te llamen Tom, el gran héroe de Aprende en Casa 2. ¡Ay, guau! ¡Sí! Yo seré un gran héroe. Lograré muchas misiones y salvaré el mundo de todas las calamidades como los semidioses. Seré Tom el grandioso, Tom el invencible, Tom... Ya, cálmate. Vamos, Tom. Primero, te narro algunas grandiosas hazañas, pues hay muchos héroes antes de ti. Pero para que no repitas lo mismo, escucha lo que te voy a leer. Está bien, profe. Es que yo quiero ser único e irrepetible. Pero mientras, que me ayude Ale a ponerme una maravillosa capa. Porque a partir de hoy comenzaré a ser el gran héroe. ¡Sí! Ay, sí, Tom, te ayudo. Bueno, muy bien, paso, pues te acomodo en lo que Tom entra en su personaje, les voy a seguir platicando de este tema que es tan impresionante y a mí me encanta, los mitos.
Seguramente has escuchado hablar de Hércules y sus famosas hazañas de fuerza y audacia. Aquiles, que fue el mejor guerrero griego y en la batalla contra Troya, y cuya historia hace referencia a su famoso talón, que era el único punto vulnerable de su cuerpo. ¿Y qué tal esas criaturas como los unicornios, esos caballos blancos con un cuerno en la frente y que han sido protagonistas de numerosas historias, cuentos y leyendas? Estoy seguro que las han visto. Ay, yo he visto películas en las que aparecen dragones que también forman parte de las leyendas de varias culturas. Me encantan los dragones, son tan temibles y enormes. Enormes. Sí. Y las sirenas también me encantan. Los dragones se parecen mucho a los dinosaurios. Algún día yo voy a poder encontrar un esqueleto de dragón para sumar a mi colección de paleontólogo. Ay, no, de héroe, del grandiosísimo héroe y paleontólogo y detective. Y ya que estamos profundizando en este maravilloso mundo de la fantasía por medio de la palabra, quiero darles una grandísima sorpresa. Y ustedes, estudiantes en casa, sé que les va a encantar. ¿Una Una sorpresa? sorpresa. Díganos, profesor, por favor, ¿qué es? Pues, Díganos. Una sorpresa. Hoy tenemos en el salón de clase la visita en el estudio de la maravillosa Astrid Perellón. Ella es una narradora oral cuyas narraciones nos permiten imaginar a detalle todo lo que nos va platicando. ¡Qué maravillosa sorpresa! Pues demos la bienvenida entonces, ¡bravo! Bienvenida. Astrid. Bienvenida, Astrid Perellón. Muchas gracias. Te agradecemos Hola, Ton. inmensamente Hola, que estés Astrid. con nosotros. Oye, Astrid, ¿te podemos hacer unas preguntas? Ay, claro, me encantaría. Bien, para comenzar, y estudiantes en casa, ustedes, para que puedan saber más de tan valiosa profesión, vamos a escuchar lo que nos responde. ¿Lista, Astrid? Sí. ¿Qué significa para ti ser narradora oral? Es como una forma de vida. Es como usar tu imaginación todo el tiempo y usar la imaginación para explicar la realidad y también para explicar las cosas que no entendemos, como nuestras emociones a veces. Wow. ¡Wow, Wow. Astrid! ¿Y cómo fue que te decidiste dedicar a esta increíble profesión de ser narradora coral? No es corral. Oral, Ton, es oral. No comiences con tus bromas, por favor. Bueno, oral. Bueno, Bueno, había un paso casi para convertirme en narradora coral, pero es oral, porque se trata de la palabra y todo ocurrió porque estaba presentando una obra de teatro y cuando ya nos íbamos a presentar en escena, no llegó mi compañía teatral y teníamos a los papás reunidos, así que comencé a contar la obra de teatro. Tuve que convertir en el momento lo que se supone pasaban entre muchos personajes en una historia contada por una persona. Y descubrí que eso era una profesión y que quería aprender a hacerlo muy bien. ¡Ay, wow! A ver, platícanos más. Por ejemplo, cuando eras niña, ¿alguien en tu familia te contaba historias? Sí, mi mamá siempre en los viajes largos nos contaba a mis hermanas y a mí anécdotas de su infancia. No estaba ella preocupada por cómo sonaban o usar las palabras correctas, pero como estaban conectadas con su emoción, entonces se sentían como algo muy especial. Y me acuerdo que a esa edad, muy chiquitita, yo dije, yo quiero también tener anécdotas o historias de lo que ocurre en tu pasado. Y tuve mi primera anécdota a los 12 y tomé nota de ella en mi diario y dije, esta es mi primera anécdota, una cosa que quiero contarle a las personas o a mis hijos y así cuando vaya creciendo sea la primera cosa valiosa que quiero narrar. qué magia, qué bonito. Pues desde tu punto de vista, a ver, Astrid, ¿por qué es importante continuar con la tradición oral? Pues es la primera cosa que con la que conectamos, la voz de nuestra mamá, la voz de nuestros hermanos o de nuestros amigos. Y si nos esperamos solo hasta poder leer lo que nos quieren compartir, a veces se pierde. En cambio, en el momento cuando nos va pasando y lo vamos contando, es esa emoción, es por la emoción, profesor. ¡Wow! Me encanta lo que estás diciendo. Ahora creo que además de ser héroe, detective, paleontólogo, también me dedicaré a narrar historias valerosas de mis propios actos heroicos. ¡Sí! Voy a ser el narrador de mis propias historias. Y te va a encantar, Ton, porque preparé una sorpresa. ¡Wow! Me encantan las sorpresas. ¿Qué pensarías de tener tu propia leyenda?
¡Wow! Sería lo Wow. mejor que me pasaría en la vida. Pues por favor, Astrid, compártelos con nosotros, estudiantes en casa. Vamos a escuchar a Astrid. Vamos a ver qué ocurre porque estará siendo inventada en tiempo real. Esta historia, esta leyenda, se me ocurre que comience, como dijo el profesor, en un lugar determinado, en el cajón de tu casa, donde están todos los calcetines y por alguna extraña razón está uno sin par. Siempre pasa. Están unos calcetines y uno no tiene par. Y cuando este calcetín sin par se dio cuenta que estaban a punto de deshacerse de él porque ya no tenía manera de utilizarse, decidió que no sería su fin, sino que apenas sería su comienzo. El calcetín esperó a que el niño de esta historia se durmiera para salir del cajón e ir siguiendo el hilo de su propia historia. ¿Dónde estaría su par? A veces se van detrás de la lavadora o cuando lavan en el lavadero, en el patio, a veces están, quién sabe dónde. El calcetín lo iba a averiguar. Se sale entonces el calcetín siguiendo poco a poco y descubre que tiene deshilachado un hilo suelto. El calcetín se quedó muy extrañado porque usualmente el hilo proviene de algo que se atoró o de un mueble en el que se enredó, pero en esta ocasión el hilo parecía ir mucho más allá. Salió al patio, salió más allá del patio, se fue hasta el final de la colonia. Bueno, se fue a un lugar que para poder seguir esta leyenda tengo que imaginar para ustedes. Se fue hasta el principio de los tiempos, siguiendo el hilo y viendo a su alrededor cosas maravillosas, porque no eran cosas que veías usualmente en un cajón. ¡Ay! El corazón de Calcetín le palpitaba, porque su hilo de colores que iba siguiendo poco a poco lo llevó hasta un campo de algodón. ¿Un campo de algodón? ¿Y esto qué tiene que ver? El Calcetín se sintió un poco frustrado porque pensó que se encontraría a su par y finalmente juntitos regresarían a ser el calcetín favorito del niño, pero no, se fue siguiendo el hilo por el campo de algodón y descubrió que todo el algodón era blanco. ¿Qué tenía que ver todo esto? Y entonces el algodón le habló, porque a veces sucede en las leyendas algo fantástico como esto. El algodón le dijo: bienvenido de vuelta a tu origen. ¿Qué? Dijo el calcetín. ¿A mi origen? Pero si yo soy un calcetín respetable, ¿qué tengo que ver con el algodón? Estaba muy enfadado, pero todos los algodones le explicaron que eran plantas que daban origen a los hilos que después se convertían en el tejido de los calcetines. El calcetín estaba maravillado. Es como si tú conocieras por fin a tus ancestros más viejos, más allá de los abuelos, de los tatarabuelos. Estaba viendo el algodón frente a frente y sintió su corazón palpitar de emoción. ¿Todos ustedes son mi familia? Así es, le dijo el algodón, y deberías estar muy orgulloso. Pero, dijo el calcetín, si todos los calcetines provenimos del mismo campo de algodón, eso significa que todos somos iguales y que no soy especial y que Tom no será especial. No, dijo el algodón, porque verás, cuenta la leyenda que desde el origen del algodón, cada calcetín, según su personalidad, según sus aventuras, elige un conjunto de colores y eso es lo que lo hace tan especial. Y ahora tú sabes, Tom, que aunque tu origen es igual al de muchos otros calcetines, en realidad hay algo que te hace diferente. ¿Qué te pareció esta leyenda? ¡Ay, wow! Es la mejor leyenda que he escuchado en toda mi vida. ¡Ay! Ahora sí, por favor, a todos los estudiantes en casa y todos los que están ahí, compártanla con sus familias y vamos a comenzar a hacer una gran tradición sobre la leyenda de los tones. ¡Bravo! Me encantó. Por un momento sentí que yo era parte de la historia. Seguramente fui algún algodoncito por ahí también. O tu propio cajón de calcetines. O mi propio cajón de Y calcetines. precisamente esa es la magia de la palabra, Ale. Muchísimas gracias, Astrid, por estar con nosotros. Esperamos que no sea la última vez, por favor, ¿eh? ¿Y qué te parece si te quedas un ratito más? Claro. Muy bien. Muy bien, te invitamos a continuar con nosotros porque estoy segurísimo que en lo que vamos a platicar tú nos vas a apoyar muchísimo. Muchas gracias. Muy bien, y precisamente estábamos hablando de algunos de los elementos que forman parte de las leyendas, específicamente de las criaturas mitológicas. ¡Ay, sí! ¿Qué tal ese caballo con alas?
que se llama Pegaso. Sí, Pegaso, lo vi en una película en la que un tal Perseo gallardamente vence a Medusa y a sus serpientes. Ok. ¡Wow! Sí. Está increíble. ¿Esa era Medusa, profesor? Gallardamente, ¿eh? Ya hasta manejas el lenguaje heroico, Ton. Muy bien. Yo conozco ese mito. Es de la mitología griega, ¿no? Así es, así es. Cada uno de los personajes que hemos mencionado forman parte de la mitología de una cultura determinada, por lo que se debe entender el contexto en el que suceden sus historias para comprender el mensaje que se pretende dar. Estudiantes en casa, los invito a leer libros y artículos con información sobre la mitología de diferentes culturas. Les aseguro que se van a sorprender con las maravillosas narraciones que ahí encontrarán y que seguramente les van a gustar muchísimo. Además, van a aprender acerca de esos seres y criaturas mitológicas. Sí, yo voy a investigar muchísimo para llegar a ser un gran héroe, muy heroico, muy famoso, al que le escriban muchas leyendas y que se vuelva parte de la, ¿cómo dijo, profe? De la cultura de todo México. Bueno, pues vamos a recordar entonces qué fue lo que vimos en la clase de hoy. ¿Me ayudan? Claro que sí. Vimos que las leyendas y los mitos son narraciones que contienen elementos de fantasía. Que las leyendas, a diferencia de los mitos, están ubicados en un tiempo y un lugar determinado. ¿Vamos bien? ¿Qué más? Ah, sí, que se transmiten de generación en generación, de forma oral. Y que así va a suceder con la leyenda que nos contó Astrid. Recuérdenlo, un hilo legendario. Ay, ¿verdad que la vas a contar mucho y a mucha gente, Astrid? Sí, claro, para que te hagas famoso y todos los de tu clase y los calcetines en cada cajón también tendrán ahora un lugar más especial en el corazón de las familias que los cuidan y no los pierden. Muy cierto, muy cierto. Y lo más importante de las leyendas y los mitos, que forman parte de las tradiciones de nuestra cultura. Y como en nuestro caso, es importante contar con personas como Astrid Perellón, la cual con el poder de la palabra mantiene vivos estos relatos. Por eso, estudiantes en casa, los invitamos a reunirse con su familia y pedir que las personas mayores les narren los relatos que se saben. Seguramente se van a sorprender de tantas y tantas historias que les van a compartir. Muy bien, Astrid, ¿estarías de acuerdo en darles un mensaje a los alumnos y con ello cerramos nuestra clase el día de hoy? Ah, claro, me encantaría que supieran que aun cuando no seamos o no nos sintamos como héroes o que creamos que las cosas que hacemos son pequeñitas y sin importancia, no como para una gran historia, de todas maneras puedes escribirlas y puedes contarlas y sentir que estás formando parte de una cultura, tu cultura. Muchísimas gracias, Astrid. Muchísimas gracias, profesor Francisco Ton. Ha sido un placer estar con ustedes en esta clase. Hemos terminado con mitos y leyendas, la fantasía de la realidad. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación, artes. Pero antes, a movernos un poco. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados, y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado, lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos, que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando, atrás de la rodilla. Regresamos y ahora vamos a ir hacia enfrente, lo más que puedan.
hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también a disfrutar el estiramiento. Ahora regreso y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco, al principio es normal, pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo, después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado en donde está nuestro brazo, que nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios, de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Atención, atención. Información importante. Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos. Ponte atento los martes después de tu clase de educación física y los viernes después de vida saludable. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.